enmarca dentro de los proyectos de investigación en seguridad alimentaria financiados por el convenio de colaboración entre el Departamento de Agricultura y la Universidad del País Vasco. Ha sido realizado en el seno del Grupo Metabolomics de nuestra universidad y tiene por objetivo fundamental estimar el riesgo alimentario que supone la posible presencia de residuos de plaguicidas en frutas y sidras, con origen y consumo en la comunidad autónoma. El proyecto también se enmarca dentro de algo bastante más ambicioso, que es estimar cuál es el estado fitosanitario de los productos de origen vegetal en la comunidad autónoma y que se ha realizado en varios proyectos de investigación, tanto en la Universidad del País Vasco como en Neiker. El año pasado pues, presenté aquí mismo los resultados que se habían obtenido en la presencia de fitosanitarios en vegetales y vinos producidos en nuestra comunidad. Bien, como el proyecto abarca dos matrices, empezaré primero pues, hablando de las frutas consumidas en la comunidad autónoma. Para que el estudio se oriente hacia una realización de estudios de riesgo, pues deberá realizarse evidentemente un muestreo que debe ser siempre proporcional y aleatorio. ¿Puedes dirigir un poco el micrófono? Así, perdón, así, vale. Bien, pues como decía, para que el estudio pueda ser orientado hacia un objetivo como es determinar cuál es el riesgo alimentario, deberá realizarse evidentemente un muestreo que siempre tiene que ser proporcional, que tiene que ser aleatorio. Para ello utilizaremos datos de consumo, datos de cada uno de los territorios históricos. Hablaremos también de estacionalidad, puesto que las frutas tienen ese componente importante. El muestreo lo realizaremos en grandes superficies y en tiendas especializadas, excluyendo aquellos circuitos cortos de comercialización que tienen en estos momentos por poca presencia estadística en el caso de frutas y verduras. Y tendremos en cuenta siempre que el muestreo debe tener una cantidad mínima para que vuelva a ser significativo y que ese muestreo debe estar en torno a 1 kilogramo de fruta en cada una de las tomas de muestra. En pantalla pues, aparecen cuáles son las frutas estudiadas y cuál es el consumo por gramo y día. Si tenemos en cuenta los territorios y todos los parámetros que he mencionado anteriormente, pues el muestreo pues, queda reducido a lo que aparece en pantalla, con el número de muestras en torno a 100 y en cada uno de los territorios. Los datos de consumo de cada una de las frutas están recogidas, están estudiados y están recogidas en la guía de consumo ELICA del año 2008, por lo tanto es un dato conocido, y las muestras recogidas representan aproximadamente un 73% de la ingesta de todas las frutas consumidas en la comunidad autónoma. Evidentemente hay algún tipo de fruta que no se han analizado por su bajo consumo. Para realizar el estudio se han tenido que hacer analíticas exhaustivas, donde se han desarrollado métodos analíticos. Se ha utilizado pues, para la gente que provenga de laboratorios extracción en fase sólida dispersiva, utilizando el método Quitscher. Se han empleado un método desarrollado por cromatografía de gases en tándem, gases-masas, y de cromatografía líquida también en tándem. Las materias activas analizadas posiblemente presentes en las muestras han sido 255, ahí se ha hecho un gran esfuerzo y ya como una de las conclusiones podríamos decir que de esas 255 materias activas analizadas hemos encontrado 79 en alguno de los análisis. Estamos hablando, por lo tanto, de un gran número de materias activas encontradas. Olvidándonos de la parte analítica y entrando ya en los resultados, pues habría que poner en visión cuál es el principal resultado. Ninguna de las muestras analizadas supera el límite máximo de residuos permitidos por la Unión Europea en ninguna de las materias analizadas. Es un resultado realmente tranquilizador. Pero, siempre hay un pero. A continuación expondré una serie de resultados que matizan este resultado claramente optimista. Bien, dentro de las analíticas hemos utilizado una clasificación de las muestras según ese código que tenéis en pantalla. Hay muestras sin incidencias, es decir, que hemos encontrado
residuos de plaguicidas, pero con valores entre el límite de detección de la técnica y el límite de cuantificación, es decir, a niveles trazas. Esas muestras claramente no tienen ninguna significación, puesto que los residuos encontrados son bajísimos. Existen otro tipo de muestras, que son las que denominamos positivas, que tienen valores por encima del límite de cuantificación, pero por encima de ese valor y con el límite informado inferior al límite máximo de residuos, entre el límite de cuantificación y el límite máximo de residuos. Y luego, pues deberían de existir muestras, o podrían existir muestras, que superen el límite máximo de residuos. En este caso, no hemos encontrado, como he dicho anteriormente, ninguna, pero aquí sí que han aparecido un gran número de muestras. Muestras, por lo tanto, que tienen más de una materia activa en porcentaje. Esto viene a incidir una vez más en eso que se ha dado en llamar efecto cóctel con efectos sinérgicos de la toxicidad de plaguicidas. Como sabemos, los límites máximos de residuos no son límites toxicológicos, pero sí que tenemos estudios toxicológicos que nos permiten afirmar que la presencia de 2, 3 o 4 materias activas multiplican el efecto toxicológico de la presencia de un único plaguicida. No hay muchos estudios, pero sí que hay algunos en que dicen que la presencia de 5 plaguicidas multiplica por 500 la toxicidad de la presencia de uno solo. Bien, pues aquí representamos en esta diapositiva, cuál es ese efecto cóctel. Las muestras que no han dado ningún positivo, pues son 13 muestras, 13% de las muestras que han presentado una única materia activa son 13, pero el resto, significados ahí en rojo, tienen presencia de 2 o más materias activas. Nos encontramos con muestras que tienen incluso más de 10, entre 10 y 17 muestras de plaguicidas. Es decir, que el 75% de las muestras presentan o hemos detectado más de una materia activa. Nunca por el límite máximo de residuos, pero sí detectables, cuantificables. ¿Cuáles son los plaguicidas con mayor presencia en las frutas consumidas en la comunidad autónoma? Pues claramente tenemos la presencia del fungicida imazalil, que prácticamente aparece en el 40% de las muestras. No indicamos concentraciones, pero sí presencia. Y luego pues aparecen, pues lo veis ahí, pues viejos conocidos, pues como pueden ser el captán, la boscalida, que aparecen pues en muchas muestras. Algunos de estos plaguicidas ya en sospecha por parte de la Unión Europea y que tiene fecha de caducidad en su utilización en el año, pues yo qué sé, 2020, 2021. En cuanto al estado fitosanitario general de los productos analizados, pues esta diapositiva representa claramente cómo están las muestras de frutas analizadas. Puede observarse cómo, desgraciadamente, parece ser que el producto pera es el que más presencia de productos, de materias activas, se ha detectado. En ese diagrama que tenéis aquí de barras, donde la interfaz entre las dos superficies es la mediana, pues nos puede decir que pues, la pera tiene aproximadamente en la mayor parte de las muestras 7 materias activas. Claro, encontramos muestras de pera que tienen 17 materias activas, ¿no? Con lo cual puede matizar ese resultado optimista que decíamos que no se superan los límites máximos de residuos, pero encontramos muchísimas materias activas dentro de cada muestra analizada. Luego existen pues, otro tipo de frutas como la uva de mesa o como puede ser la naranja, que a priori pues, muestran ciertos problemas que se reflejan en la diapositiva. Evidentemente, el objetivo es estimar el riesgo alimentario. El riesgo alimentario se estudia a través del tanto por ciento de la ingesta diaria admisible, a través de esa fórmula donde la ingesta es lo que vamos a tener que calcular a través de pues, operaciones matemáticas. La ingesta diaria admisible es un parámetro que viene a relacionar pues, lo que probablemente puede ingerir un ser humano diariamente de por vida sin riesgo apreciable para la salud. Se expresa en miligramos de la sustancia por kilogramo por peso corporal y día y se puede calcular con esta sencilla fórmula matemática, donde nosotros lo que vamos a utilizar es la mediana de los resultados analíticos obtenidos. Bien,
En esa diapositiva se muestra de forma más o menos sencilla cómo se realizaría la evaluación del riesgo alimentario. Aquí tenéis en vertical cada una de las materias activas analizadas, 9 de ellas, hasta 255, y aquí los resultados, por ejemplo, en uno de los tipos de fruta, en manzana. Bien, pues en azul representan las concentraciones que en algún momento se han determinado y en negro aparece el límite máximo, el límite de cuantificación de la técnica analítica. No podemos poner 0 porque no podemos garantizar que por debajo de 0,03 no exista materia activa. Esa parte de la hoja Excel representa los cálculos que hay que realizar y, como puede apreciarse en la línea amarilla, el tanto por ciento de ingesta admisible de manzana en cada una de las materias activas es bajísimo, 0,20, un 4% de la ingesta diaria admisible. Materia por materia, materia activa por materia activa, se ve que estamos muy lejos del riesgo. Claro está. Alguien puede tener la tentación de sumar todos los riesgos de las materias, de las sucesivas materias activas. Eso no es que esté desaconsejado, sino que no se puede hacer. No sabemos las toxicidades que generan 2, 3, 4, 5 o 6 compuestos cuando están juntos. Sabemos las toxicidades en modelos animales, materia activa por materia activa. Por lo tanto, esa suma en horizontal, evidentemente, no se puede hacer. Aunque podamos tener sospecha que multiplicando este factor por 255 materias activas, igual nos podríamos aproximar. Eso es para manzanas, los resultados en manzanas estarían en este sentido, y aquí están los resultados para todas las frutas estudiadas. Bien, pues cada materia activa, en cada una de las frutas analizadas, podemos sumar en vertical. Aquí estamos materia activa por materia activa, y esto es el riesgo, es decir, el tanto por ciento de ingesta diaria admisible, en relativo a la materia, por ejemplo, acetomiprid, en todas las frutas estudiadas. Los valores siguen siendo muy bajos, 0,047 de acetomiprid, 0,102, 0,154. Insisto, son valores individuales. Nunca podemos hacer esa suma. Nunca podemos hacer esa suma, aun sabiendo que, en fin, 0,154 por 255 nos aproximaríamos a valores peligrosos. Pero como no sabemos si se puede sumar, se puede multiplicar o se puede dividir, pues no podemos hacer ese cálculo. Bien, no existe riesgo alimentario según los parámetros de la Unión Europea, pero hemos detectado esa presencia de compuestos, de muchos compuestos en una misma fruta. ¿Eso a qué nos lleva? Ese problema también ha sido detectado por cantidad de laboratorios a lo largo de los países de la Unión Europea, y lo que se pretende es rehacer la legislación existente para tener en cuenta estas consideraciones. Existen propuestas legislativas dentro de la Unión Europea para abordar este problema. Y claro, esas propuestas legislativas pues, son muy divergentes. Existe una primera propuesta, que es establecer un límite que permita estudiar los efectos combinatorios, es dividir el límite máximo de residuos para cada sustancia individual por el número de componentes que aparecen en la muestra. Una segunda propuesta legislativa es establecer un límite sumativo de todas la presencia de todas las materias activas, al igual que por otra parte se hace en agua potable. Si se hace en agua potable, no sé por qué no se podrían hacer en alimentos vegetales, pero bueno, no está permitido por legislación. Y existe una tercera opción, que es aplicar factores de incertidumbre adicional, lo cual llevaría a hacer estudios combinatorios de todas las presencias de materias activas. En fin, es un estudio inabordable porque serían cientos de miles de posibilidades. Parece ser que la primera de las propuestas es la que se está imponiendo. De hecho, a finales del año pasado debería de haber estado dispuesta ya esa legislación europea, debería de haberse publicado, pero apareció en noviembre pues, un informe con unos efectos económicos demoledores en que decía que eso era inviable. Dividir los límites máximos de residuos por el número de presencias, por el número de positivos, tendría unas consecuencias económicas
pues probablemente dramáticas para la Unión Europea. Y se ha parado pues la introducción de esa legislación. Veremos en qué acaba. Segunda parte del estudio, pues en sidras, el estudio de plaguicidas en sidras, especialmente de interés en nuestra comunidad por el consumo que tenemos de este producto. Hemos analizado 23 muestras de sidra, tanto de la denominación guipuzcoana como vizcaína, las muestras siempre por duplicado, las muestras se adquieren en el mercado, no se ha hecho un muestreo dirigido en bodega, sencillamente lo que se ha trabajado es sobre mercado, recogiendo las muestras ahí, y los resultados aquí son muchísimo más sencillos. Prácticamente no aparece de las 149 materias activas estudiadas en este caso, prácticamente no ha habido ningún positivo, prácticamente no ha habido ningún positivo. Las únicas materias activas que han dado positivos han sido el pirimametil, ciprodinilo, carbendazima, imidacloprid y pirimicar, en concentraciones ridículas a niveles de traza, siempre por debajo del límite de cuantificación de la técnica, aunque lo podíamos ver, no lo podíamos cuantificar, y tan solo ha habido una muestra que presenta pirimetanil a niveles de 6,6 microgramos litro. En el caso anterior de las frutas y verduras hablábamos de miligramos, con lo cual esta cantidad es totalmente despreciable. Si tenemos en cuenta que el consumo de sidra en la comunidad autónoma vasca, según las guías ELICA, es de 6,75 gramos por día, pues el resultado es concluyente. Ninguna de las muestras supera el límite máximo permitido, no existe límite máximo permitido legislado, pero lo asimilamos al establecido para manzanas con un factor de corrección 1,1, tal y como se realiza con el vino de mesa, con las uvas y el vino de mesa. Bien, pues ninguna de las muestras supera el límite máximo de residuo y a la vista de los resultados obtenidos, pues es evidente que no hace falta ni tan siquiera evaluar el riesgo porque la presencia de plaguicidas en la ingesta de sidras es nula. Bien, pues con eso daríamos por finalizado el informe y lo único, pues comentaros que este es el grupo de investigación que ha trabajado, el grupo de investigación Metabolomics de la Universidad del País Vasco, que es el que ha realizado el estudio, el que ha propuesto los métodos analíticos y que ha realizado pues todos los trabajos cuantitativos para estimar el riesgo. Muchas gracias.